buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Hoy les proponemos tres temas muy importantes. El primero tiene que ver con la seguridad y vamos a hablar con el viceministro de Seguridad Interna, Óscar Pereira, acerca de lo que está pasando en nuestro país. Sin seguridad no hay desarrollo. El segundo tema, vamos a hablar con el ingeniero Enrique Duarte, presidente de la UIP, acerca del ansiado grado de inversión. ¿Qué tenemos que hacer en Paraguay para llegar a ese punto, al grado de inversión? Y el último bloque vamos a hablar acerca de la intención de los intendentes de extender su mandato por encima de lo que establece la propia Constitución Nacional. ¿Esto es legal? ¿Es constitucional o no? Eso nos van a explicar Luis Alberto Mauro y Carlos María Lubetich, asesores de la justicia electoral. ¿Qué tal, don Óscar Pereira, viceministro de Seguridad Interna? ¿Cómo anda? Sí, buenas noches. Estamos bien, ¿verdad? Realmente en el sentido de que hay una energía, una sinergia de trabajo permanente y constante y cooperativo entre todos los responsables de la seguridad en el Paraguay en este momento. Qué bueno, eso es muy importante. Sí. Muy pocas veces ocurre, se da esta situación, pero le quiero consultar algo para comenzar. Esto que hizo el famoso macho en Canindeyú, Sí. de cometer un acto de terrorismo, porque lo que hicieron estas personas al disparar contra un helicóptero fue un acto de terrorismo. Totalmente, sí. Digamos, un atentado contra el Estado. Exactamente, total. un acto de terror contra Sí, el Estado. contra el Estado, ¿verdad? sí. Contra una institución del Estado. ¿Qué creen ustedes dentro del sistema de seguridad? ¿Por qué se llega a este extremo y por qué se expone así este grupo de delincuentes en Canindeyú? La exposición en sí que podamos dar es que, digamos, quieren hacer presencia, pero en ese sentido el Estado paraguayo le enfrenta, ¿verdad? Sí. Justamente creo que ante la presencia eficiente, o sea, digamos, la presencia activa del Estado en este momento, ¿verdad? Con la cooperación de la FTC, la Policía Nacional, este trabajo conjunto con la Senat, ¿verdad? Creo que eso les obliga a ellos a hacer estos actos, ¿verdad? Pero es una declaración de guerra contra el Estado. Una declaración total de guerra, ¿verdad? Sí. Creo que para posicionarse entre ellos, también ellos tienen grupos enfrentados entre ellos, quizás para demostrar cierto estado de que están activos, que están todavía activos, hacen estos gestos, estos hechos, ¿verdad? Pero sí, la presencia del Estado en la zona en este momento es bastante activa. O sea, como le dije, o sea, la cooperación permanente, fuerzas militares, policía, Senat, eso es innegable, como había manifestado el ministro Riera. Juntos somos invencibles. Quizás no nos dan tiempo, pero en algún momento vamos a terminar con este flagelo. ¿Se puede decir que fue un error estratégico de Macho cometer este atentado? Porque esto, como usted dice, le visualizó, cohesionó a las fuerzas de seguridad. Así ahora, mismo. ¿qué logró? Que vayan más gente al lugar y que incluso se estén desarrollando acciones para tratar de ubicarlo y detenerlo. Y sí, su ubicación se visualizó en este momento con su ubicación. Por eso el día siguiente ya se encontraron los vehículos que estaban involucrados. Fueron encontrados y ya están a cargo de la justicia los vehículos involucrados. ¿Y ustedes creen que ellos tienen preparación como para enfrentarse a las fuerzas de seguridad, tanto militares como policiales, que puedan acudir y sostener un enfrentamiento con ellos? Se estima, ¿verdad?, que tienen armamento, como se dice, pesado, ¿verdad? Tienen armas de guerra, ¿verdad? Pero yo entiendo que las capacidades operativas de las fuerzas militares conjuntas con las fuerzas tácticas de la policía son una fuerza bastante sólida, ¿verdad? Una fuerza profesional que sí va a poder en su momento reducir. No se han dado casos de enfrentamientos directos, son estos tipos de emboscadas, ¿verdad? Pero si llegara a darse el caso, es innegable que las fuerzas... El Estado va a hacer uso de su derecho a usar la fuerza. De forma correcta y eficiente. Sí. Pero esta es la primera vez que un grupo armado de delincuentes organizados cometen un atentado contra
un helicóptero de la Fuerza Aérea. Sí, es la primera vez. Sí. Es la primera vez, Sí. por eso es que tiene todavía más significación lo que sucedió. Realmente sí, o sea, ya se han dado casos de enfrentamientos entre Exacto. fuerzas policiales y grupos de narcos, ¿verdad? Pero sí, este es un caso muy, digamos, realmente impactante, sí. Es innegable eso. ¿Y sí. están preparados para enfrentarlos y reducirlos? Las fuerzas militares y policiales sí están preparadas para enfrentarlos. Por eso el proceso de búsqueda, localización de ellos es permanente. Y ellos entienden, por eso no se atreven todavía a enfrentarse directamente a un contingente uniformado. Ahora, se escudan también en sectores de indígenas. En sectores vulnerables, utilizan a estos usan como sectores escudos. vulnerables como escudos, sí. Exactamente. Esto está ya, digamos, confirmado de que usan, son sectores vulnerables, ¿verdad? Que también ellos tienen ciertas necesidades los de pueblos originarios, pero estos narcos, ¿verdad? Digo, se aprovechan de esa situación. Actualmente, ¿cuál es la zona más peligrosa en cuanto a seguridad se refiere? Donde trabajen donde se produzcan cualquier hecho de violencia, por ejemplo, donde opera el crimen organizado. ¿Cuáles son las zonas hoy más peligrosas del país? No, entendemos que en este momento quizás no es peligrosa, o sea, porque hay zonas donde se desarrolla, o sea, que los ciudadanos cumplen con sus actividades normales, ¿verdad? Pero sí es muy crítica la situación que se da ahora en Canindeyú, ¿verdad? Pero no todo el departamento, sino que hay una zona específica de Canindeyú, ¿verdad? Y muchas veces el Estado no puede entrar directamente, justamente por estar estos pueblos originarios, a estos sectores vulnerables. No es la idea de entrar como fuerza militar o fuerza policial que arrase una situación, sino que en base a las disposiciones legales, a las disposiciones judiciales, se hacen las intervenciones. Ahora, y la situación de Concepción y también Pedro Juan Caballero, el Amambay, ¿cómo es el tema? Porque siempre se habla de sicarios, Sí. ajusticiamientos, narcos, decomisos, destrucción de campos de marihuana. Eso es permanente, ¿verdad? Hay operaciones permanentes de destrucción de marihuana, ¿verdad? Incautación de marihuana. En lo que se refiere a Concepción, hay casos, digamos, más puntuales de delitos comunes en sí, ¿verdad? Un ejemplo es que lo que años anteriores era Juañandú o Arroyito, por ejemplo, son ahora comunidades pujantes que están desarrollándose, ¿verdad? O sea, se cambió, con la presencia del Estado se está cambiando esa percepción que tenía de que era muy peligroso, en el sentido que la acción de estos grupos criminales, estos grupos como el autodenominado APP, fueron reducidas. O sea, se limita actualmente a un grupo de máximo 15 personas que están, digamos, dentro del monte, ¿verdad? No están haciendo acciones que puedan afectar a la ciudadanía. Es difícil percibir ese tema, o sea, hablar sobre la percepción, pero la presencia del Estado es efectiva en este momento, tanto en la zona de Concepción como en Amambay. Bueno, ¿y qué pasa con el sur? Es decir, habíamos hablado ya en ocasiones anteriores acerca de la extensión del cultivo de marihuana, ya no solamente en el norte, sino por todo el país. Sí, hay casos. Inclusive el sur. Y es más, en los campos de Itapúa, en los bosques de Itapúa, se cultiva la marihuana. En Ñeembucú se usa la zona de Ñeembucú para entrada y salida de contrabando, y entre ellos también droga, cocaína, marihuana, éxtasis, etcétera, etcétera, etcétera. Es por eso que esta vez apuntan hacia Encarnación y hacia Ñeembucú. Exactamente. Una de esas disposiciones de la presidencia fue expandir la presencia de la FTC en esa zona, justamente para coadyuvar a las tareas policiales. Entendemos que la función policial de preventiva, ¿verdad? Quizás le falta mejorar. Entonces, con la ayuda de las capacidades que tienen las fuerzas militares, estamos, digamos, haciendo más presencia activa en la zona. Y resulta, ¿ustedes sienten que la presencia de efectivos militares, de más policías, logra disminuir algo el crimen organizado o la delincuencia común? Hay un efecto importante de disuasión, ¿verdad? A lo mejor no va a disminuir, pero esas acciones
tan violentas que sucedieron hace un par de meses, por el momento están contenidas, ¿verdad? Como le digo, la presencia activa, eso hace que estos grupos se desplacen. A lo mejor estarán planificando alguna acción, pero desplazándose donde hay más presencia activa. Sí, y bueno, ¿por qué son tan difíciles de proteger los bosques nacionales? Y realmente capacidad de talento humano, recursos humanos, también la parte de tecnología, Falta logística y falta hombre. exactamente. Grandes extensiones de territorio, Sí. ¿verdad? Y también el tema de, ahora de a poco estamos incorporando, ¿verdad? Dentro del proyecto de modernización de la policía está también la previsión de incorporar drones, ¿verdad? Para hacer patrullaje. Porque sé que anteriormente el gobierno norteamericano colaboraba con sus satélites que identificaban y visualizaban los campos de marihuana, donde se cultivaba marihuana por la diferencia de color. Exactamente, sí. Bueno, se sigue dando esa ayuda. Hay otros países que colaboran también en ese sentido. Con quien se fortaleció la cooperación es con Brasil. Hay operaciones permanentes, ejemplo de estas operaciones Basalto, ¿verdad? Eso sí, ellos apoyan permanentemente en la lucha contra lo que sería el cultivo o el tráfico de marihuana. Pero es efectiva, es decir, es efectiva la lucha porque de repente se destruyeron tantos campos de marihuana, tantos miles de kilos o toneladas de marihuana, pero en otro lugar se vuelve a cultivar y la marihuana paraguaya es muy apreciada encima. Es una planta que en Paraguay crece 2 o 3 veces al año, entonces es muy apreciada. Justamente movilizar para hacer un corte de marihuana lleva muchos recursos, ¿verdad? Hay que helicópteros, sostener los hombres en el campo, ¿verdad? Y ellos tienen la facilidad, como usted dice, de lanzar las semillas en un sector y luego vienen como para cosechar nomás. O sea pero sí, el esfuerzo es permanente. Esto está todo enmarcado dentro del plan SUMAR que tenemos ahí de la iniciativa del gobierno nacional. Ahora, viceministro, en cuanto a la exportación de drogas a Europa, a la salida de drogas a Europa, paró de repente. ¿Qué está pasando? ¿Cómo están logrando eso? El cambio de la dinámica en la gestión de seguridad, esa voluntad de que volver a posicionar a Paraguay como un país más de lucha contra el narcotráfico, ¿verdad? Ejemplo, o sea, en administraciones anteriores se detectaron 60 toneladas de droga en Europa. En este sentido, este gobierno, o sea, esta administración es más reactiva, más activa, ya que en este periodo de 10 meses hemos evitado que salgan del Paraguay 3.000 kilogramos de cocaína, 3 toneladas, pero a la vez también, no tengo los números precisos, pero incautaciones de marihuana, destrucción de plantaciones en 10 meses, creo que ya estamos equiparando en lo que se hizo en 5 años pasados. Las acciones son más activas, más permanentes. Bueno, ¿y esto qué significa? Pero ¿por qué nadie es detenido? ¿Por qué los capos de la droga no caen? Son trabajos investigativos, ¿verdad?, que conllevan otro tipo de investigación en acompañamiento de la fiscalía, ¿verdad? Pero generalmente se encuentran los productos en sí, hay detenciones, pero muchos de ellos no van a atreverse a delatar a sus patrones. Sí, supongo. Sí. ¿Y hasta qué punto la política y el crimen organizado están juntos? Se dan situaciones, ¿verdad?, en el sentido de que se percibe que el narcotráfico se infiltró en algunas instituciones, en algunas, digamos, y se alió con algunos políticos. En algunos políticos. Pero entendemos también que hay intervenciones públicas como privadas también. Y eso sí es una lucha permanente, una lucha constante, ¿verdad? Hay acciones desde el gobierno en el sentido de que el combate contra la corrupción pública es incesante dentro del Poder Ejecutivo, ¿verdad? Ejemplo, hasta hoy dentro del Poder Ejecutivo no se ha detectado ningún hecho de corrupción dentro del Poder Ejecutivo, ¿verdad? Pero
Sí es innegable que hay cierto relacionamiento entre lo que es el narcotráfico con las acciones públicas como también privadas. ¿Y qué necesitan para mejorar el combate contra el crimen organizado y la delincuencia en general en Paraguay? Eh, Realmente la policía paraguaya, con nuestra nueva ley y con la formación de 5.000 nuevos jóvenes en este momento, ¿verdad? El convenio con Itaipú de que vamos a recibir equipamiento, ¿verdad? Más recursos materiales a través del convenio con Itaipú. Creo que vamos a estar dando respuestas más efectivas, ¿verdad? Ahora, Más adelante. Respecto al convenio de Itaipú, ¿por qué el ministro Riera dijo que todo se iba a llevar a cabo, la licitación iba a estar a cargo del Ministerio del Interior? ¿Por qué se obvia al Ministerio del Interior, entra a la UNOPS para hacer con Itaipú esa adquisición de 400 vehículos para la policía? No, eso fue en administración de un convenio anterior. En este nuevo convenio es directamente el Parque Tecnológico Itaipú. El Parque Tecnológico es el que interviene, El que claro. interviene, pero Sigue siendo Itaipú. Itaipú, ¿verdad? Pero el proceso que intervenga UNOP, creo que no sé si en este nuevo proceso va a participar UNOP, pero sí Parque Tecnológico. O sea, la policía va a pasarle la lista de requerimientos Sí. por valor de 90 millones de dólares Sí. en 3 años. Sí, yo sé, eso Sí. son 400 vehículos, pero la información que tenemos y que ya compartimos con el ministro de Hacienda la semana pasada era de que sí, vuelve otra vez la UNOP a participar y se queda de lado el Ministerio del Interior. Entonces, ¿no les preocupa a ustedes esa situación? No es que queda del lado del Ministerio del Interior, el Ministerio del Interior va a ser el receptor final, el que tiene Claro, que el evaluar, receptor ¿verdad? final. Y si en caso de que no condice con lo que requirió la policía, va a tener que intervenir el Ministerio del Interior. Pero en los procesos de administración de adquisición sí se limita, ya que es dinero, Itaipú administra esa suma de dinero. Ujú. Y bueno, es una lástima porque hubiese sido mucho mejor que sea el propio Ministerio del Interior el que se cargara de la licitación, ¿verdad? Porque sabe lo que necesita la policía. Realmente, sí. ¿Verdad? Pero bueno, ojalá que no haya sospechas de irregularidad, así como con el Este es el tema. compromiso desde el Ministerio del Interior, también ejercer un control en ese sentido, ya que el compromiso es que sea una gestión transparente en todos los procesos. Ajá. ¿Y cuántos policías hoy actualmente tiene el país? La fuerza efectiva de la policía no alcanza los 29.000 hombres. Todavía no. No alcanza. Están formándose ahora 5.000, ¿verdad? Que queremos incorporarlo a fin de año. Pero seguimos todavía con menos de 29.000 hombres. Ujú. Con respecto a Luan, el chico argentino, Sí. ¿por qué cree que la prensa argentina y algunas autoridades argentinas insisten en que vino al Paraguay y que acá hay una red de pedofilia que está detrás de todo esto? ¿Qué saben ustedes en el Ministerio del Interior? Realmente, ante el primer requerimiento desde Argentina se tomaron 4 acciones puntuales, ¿verdad? Y con resultado negativo, ¿verdad? Se mantiene una constante cooperación y comunicación con las fuerzas federales argentinas y a nivel de ministros hay una permanente comunicación entre la doctora Patricia Bullrich y el doctor Enrique Riera, ¿verdad? Realmente los indicios o hipótesis de que pueda estar acá se están descartando. No sé por qué ellos insisten que podría estar acá, ¿verdad? Sí, hoy incluso un periodista comentaba que cruzó la triple frontera prácticamente con nulo control. Sí. ¿Es así tan fácil ingresar a Paraguay, Argentina y Brasil sin control? Digamos, hay pasos legales fronterizos, ahí, ¿verdad? Donde se contempla lo que es el tránsito vecinal fronterizo. Pero también tenemos pasos ilegales, ¿verdad? Pero en lo que sería el tránsito vecinal fronterizo está habilitado justamente para los ciudadanos de esas ciudades, pero la acción de la Dirección Nacional de Migración es efectiva en el sentido de controlar el ingreso legal de las personas. Uh-huh. Porque hay mucha gente que dice, cruzamos a Clorindas sin problemas, caminando. Por sectores que no están habilitados. Sí. Pero si intenta cruzar Clorinda Falcón, sí hay un control. Ajá. Y bueno, ¿y cómo se puede hacer para controlar aquellos lugares donde no hay control? Y justamente dentro de estas primeras medidas que tomó el CODENA, el Consejo de Defensa Nacional, era fortalecer las fronteras, ¿verdad?
Es un proceso lento, realmente faltan recursos que estamos de a poco incorporando recursos. La Dirección Nacional de Migraciones tiene un plan de mejorar primero las condiciones que tienen sus actuales puestos de frontera, incorporar más puestos de fronteras legales. Pero es un proceso que se inició hace, digamos, 10 meses, ¿verdad? Que estamos trabajando sobre eso. Ahora, ¿hace cuánto tiempo que sabemos los lugares de paso fronterizo caminando o en botes? ¿Y por qué no se controla? Por eso le digo, a lo mejor falta capacidades para controlar, pero sí es una preocupación desde el CODENA dar cobertura o ejercer control. Se ejercen ciertos controles en el sentido del combate al contrabando, al narcotráfico, ¿verdad? Pero es precisamente en lo que sería al tráfico de personas, esto es una medida más que vamos a estar incorporando. ¿Por qué aumentan los casos de desaparición de niños en Paraguay? ¿Y qué se sabe? ¿Qué es lo que sabe la policía de todo esto o el Ministerio del Interior? Tenemos denuncias de desaparición de niños, ¿verdad? Pero en ese sentido, según las estadísticas, muchos de ellos regresan a los hogares. O sea, hay que tener en cuenta también que la cantidad de denuncias recibidas, también hay, a esas denuncias hay ya resueltas, ¿verdad? Pero en lo que se refiere a la pérdida o el extravío de niños, entendemos que hay puntuales casos que no hayan vuelto niños, no tenemos excepción de 1 o 2 casos, como la niña esta Yuyu, ¿verdad? Pero en general los niños son devueltos, ¿verdad? Si hubiera algún niño que no fuera encontrado, esto iba a estar, digamos, en permanente, digamos, iba a ser tema de conversación permanente, ¿verdad? Pero en este caso no estamos, o sea, tenemos casos de niños desaparecidos, pero estamos recuperándolos. Ahora, pero viceministro, según los datos, están entre los 4.000 a 6.000 niños los que desaparecen. Niños y adolescentes. Niños y adolescentes. Niños y adolescentes que desaparecen por año. Muchos, tal vez, como usted dice, no hay registro de que vuelvan. Sí. Verá. Pero de todas formas, ¿qué se hace para buscar los que están efectivamente desaparecidos? Justamente eso, la Policía Nacional tiene un departamento de búsqueda y localización de personas que una de sus misiones es la inmediatez cuando es una denuncia reciente, ¿verdad? Pero también investigar casos anteriores que no han sido resueltos. Eso sí está vigente. Hay un departamento especializado en la búsqueda y localización de personas. Y por otra parte, ¿qué cree que pasa con el tema de la violencia intrafamiliar? 35.000 casos de violencia intrafamiliar el año pasado, sí, denunciados. Esta semana nomás, este fin de semana, 456 llamadas de violencia intrafamiliar recibe el 911. 90% de ellos confirmados de hechos de violencia. ¿Qué pasa en nuestras familias? Eso ya, digamos, según habíamos analizado, una cultura, digamos, que un abuelo tipo golpeador, el padre ya exhibe, ya se vuelve golpeador, y ahora en los últimos años se da el caso de las familias disgregadas, ¿verdad? Que por alguna razón los padres, algunos van a España, los niños quedan con los abuelos y se forman con otra visión. O sea que el tema de volver a trabajar sobre valores familiares es lo que creo que tenemos que volver a fortalecer eso. Pero en lo que refiere a estas denuncias, cuando lanzamos este plan esta campaña, este programa contra la violencia familiar, entendíamos que se está impulsando, se está promoviendo que las personas denuncien. Entonces entendemos que si hubo 35.000 denuncias, esperamos que para ahora aumenten a 70.000 las denuncias, porque estimulamos e impulsamos a que no haya más excusas. O sea, hay excusas que matan. Está bien. Hay que denunciar. Está bien, sí. Superamos el miedo y denunciamos. Hay que denunciar, bueno, sí. Pero ¿y las soluciones? Y eso estamos justamente en un trabajo coordinado interinstitucional con el Ministerio del Interior, la Fiscalía para que se sancione, el juzgado para que tenga alguna pena, la incorporación de las tobilleras electrónicas, también una campaña preventiva a nivel de colegios, ¿verdad? Y también interviene el Ministerio de Salud
en los primeros casos, cuando nos llega a un extremo de violencia, ante la primera denuncia, ver la posibilidad de incorporar psicólogos. O sea, es un trabajo interinstitucional. Sí, evidente. Bueno, también el Ministerio del Trabajo debe intervenir en todo eso. Y sí, entiendo, ¿verdad? Que hay que darle más oportunidades laborales a las personas, a los jóvenes, ¿verdad? Que tengan una ocupación. Sí, hay que prepararlos. Hay que prepararlos, Hay que sí. prepararlos para que tengan una buena Por eso ocupación. este es un trabajo interinstitucional. O sea, digamos, está enmarcado dentro de un plan de que lanzó el Ministerio del Interior, pero están varias instituciones involucradas. Y para terminar, ¿qué va a pasar con los Villalba de la Argentina? Esperamos que el gobierno argentino les retire su estatus de refugiados. Ese fue el compromiso de la ministra Bullrich cuando visitó el Paraguay, pero ellos primero tienen que organizar su CONARE y luego analizar y evaluar las condiciones por las cuales ellos en su momento recibieron ese estatus. Recibieron el estatus de refugiados. Exactamente. ¿Y ya se formó el CONARE en la Argentina? ¿O todavía no? Ellos tendrían que haber renovado personas del CONARE. Pero tiene todo un proceso. El CONARE es una institución supranacional, por así decirlo, ¿verdad? Pero sí la voluntad manifiesta de la doctora Bullrich es que estas personas iban a ser, a estas personas se les iba a retirar su estatus de refugiado. Ajá, bueno, vamos a ver si eso ocurre. Esperamos eso. Todo esperamos. Bien, viceministro, muchísimas gracias por venir. Sé que estaba muy ocupado y le agradezco la gentileza que tuvo de dejar sus ocupaciones para estar con nosotros. Muchas gracias a usted por el espacio y siempre es agradable compartir con la ciudadanía, ¿verdad? Y exponer ahí cómo trabaja el ministerio y a la vez quizás esto recibir más críticas y para ir mejorando. Sí. Queremos recibir para mejorar. Sí. Bueno, el comisario retirado Óscar Pereira, viceministro de Seguridad Interna del Ministerio del Interior. A la vuelta de la pausa vamos a hablar acerca del ansiado grado de inversión. ¿De qué depende? ¿Depende de la economía o depende de la justicia? A la vuelta de la pausa. Y ya estamos en compañía del ingeniero Enrique Duarte, presidente de la Unión Industrial Paraguaya. ¿Qué tal, ingeniero? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Buenas noches a toda tu audiencia. Siempre un honor estar acá en esta casa y en tu programa. Gracias por acudir. Esta vez insistimos mucho para que vuelvas a estar con nosotros. Estabas muy ocupado en los últimos tiempos. De aquí para allá y no te quedas quieto. Y la verdad que andamos con agenda llena, ¿verdad? Es una realidad sumado, sobre todo esta semana, todo este tema de la OEA, porque también hubieron reuniones de los sectores empresariales, ¿verdad? Y bueno, estamos ahí en todo esto. Ahora, acá le tenemos, muchas veces le tuvimos a gente relacionada al ámbito económico directamente, analistas económicos, ministros de diferentes sectores económicos del gobierno, hablando de por qué no llegamos nunca al grado de inversión. Hablando con referentes económicos de la región, siempre sale el tema de la falta de seguridad jurídica de Paraguay y que eso, que si hay algo que impide realmente, no es la economía, sino es la falta de seguridad jurídica para los inversionistas que vienen a Paraguay. Ese es el principal motivo de la falta de el grado de inversión para Paraguay. Desde tu óptica, vos que estás en el mundo de la economía, ¿es así o no? Mira, si yo sé que vos sos un seguidor, voy a contestar, pero vos sos un atento seguidor de nuestra gestión, ¿verdad?, gremial a través del sector económico que representamos. Y vos sabés que siempre a la cabeza, la palabra no son reclamos, de nuestra postura respecto a todo esto está el trabajo por la institucionalidad. Cuando hablamos de inseguridad jurídica, estamos hablando de falta de institucionalidad en el Poder Judicial. En el Poder Judicial. Claro, también existe problema de institucionalidad en el Legislativo y el sector del Ejecutivo, no tenemos que engañarnos. Pero realmente cuando nosotros vamos, hace 2 semanas estuve en Brasil, estuvimos del sector privado promocionando, ¿verdad?, empresas que vengan a invertir acá en Paraguay en el sector de la industria. Todo muy lindo.
la macroeconomía, la ventaja macroeconómica, las ventajas tributarias, las ventajas que generan nuestras leyes de inversiones, nuestra población que tenemos, la energía limpia. Y cuando tenemos que hablar de seguridad jurídica, ahí nos trancamos un poco. Yo te digo que es la asignatura pendiente, ¿verdad? Que nos genera problemas. Ahí tenemos compañías muy grandes, multinacionales, como por ejemplo Nestlé, que dentro de esquemas libres de comercio están sujetos a medidas cautelares que nada tienen que ver con el esquema de trabajo de ellos, y ellos están per se acá en el Paraguay, ¿verdad? Y no sé, yo creo que tenemos que seguir buscando evangelizar, ¿verdad?, a la gente y a que entiendan llegan a hablar con los miembros de la Corte Suprema de Justicia para explicarles que si algo traba el grado de inversión es el déficit que tiene la justicia, porque los inversionistas saben de que acá es posible que le cambien las reglas de juego cuando el partido ya se inició. Y sí, ocurre de que podés hablar con la cabeza, con los ministros de la Corte, y hablamos, pero cuando nosotros hablamos de una institución como es el Poder Judicial, recordemos que está la Corte, están las cámaras, están los juzgados, ¿verdad? Sí. Y los juzgados diseminados por todo el país, ¿verdad? Y no solo cuando hablamos de grado de inversión, cuando hablamos de contrabando. O de estafa. O de estafa. El juez que estaba en el Chaco que estaba con el tema de los autos. Es increíble, ¿verdad? Es increíble. Y muchas veces en la Fiscalía, la alta dirección, como nosotros llamamos las empresas, la alta gerencia, toma las posiciones de las políticas a ser ejecutadas. Pero el problema son cómo permean esas decisiones o esas líneas a toda la estructura. Y es ahí donde nos encontramos con serios problemas. Aunque también tenemos que aclarar que de repente cuando hablamos del sector judicial también tenemos algunos goles, te voy a decir, en contra a través de medidas cautelares, ¿verdad?, que perjudican a la economía, que generan empresas de primera y de segunda, o sea, donde la ley nos rige en igualdad de condiciones para todos. Usted se da cuenta que este es un país muy particular. Durante la pandemia, en cuestiones de salud pública, se hicieron negocios y salieron sentencias donde le liberaron a todos aquellos que hicieron negocios con la salud pública en época de pandemia. ¿Verdad? Es increíble y sucede. ¿Qué se puede hacer ante esta situación? ¿Qué pueden hacer los industriales ante esta situación o los gremios económicos ante esta situación? Y mira, vamos a remitirnos a la historia, ¿verdad? Nos acordamos que nosotros fuimos parte de la famosa década perdida, que es la de los años 80, sí, ¿verdad? Los 90 no nos vinieron muy bien, tuvimos el problema de las crisis climáticas, el problema que vinieron a través de las privatizaciones, el aumento de la deuda pública. Y yo no sé si te acordarás, Carlos, que en el año 2002... La quiebra de los bancos también. La quiebra de la estructura financiera. O sea, a ver, la informalidad del sistema financiero, vamos a ponerle el nombre y apellido, ¿verdad?, de ese momento. Y sin embargo, tenemos que recordar que hay cosas que se hicieron bien. En el 2002, 2003, hubo aquella gran concertación entre los sectores del Estado y la sociedad civil a través del empresariado para la famosa cambio de la ley tributaria, ¿verdad?, la reforma tributaria. Yo creo que es un ejemplo de éxito lo que se logró en materia de recaudación, reduciendo impuestos, cómo se redujo la informalidad, aunque hoy todavía sigue alto el nivel de informalidad. O sea, se logró concienciar a todas las partes, a los sectores del Estado y a la sociedad civil, de que acá la cosa ya no daba, o que generábamos las reformas y cumplíamos con lo que estábamos acordando, o realmente
Hoy no podríamos estar hablando de la estabilidad macroeconómica, no estaríamos hablando de la resiliencia durante la pandemia. Todo eso, imagínate que en el 2013 otra vez estuvo la ley de responsabilidad fiscal y en el 2019 la actualización de la ley de la reforma tributaria, donde prácticamente no generó ningún tipo de conflicto. O sea, tenemos un modelo exitoso y yo creo que nosotros tenemos que buscar sociedad civil y Estado. Cuando hablamos de Estado, hablamos de todos los poderes, de buscar, tratar de encontrar un consensos buscando tener una real seguridad jurídica, o sea, que la institucionalidad funcione en todos los estamentos del Estado y que la ley rija en igualdad para todos. Exactamente. Carlos. Pero hay un detalle también, es decir, el gobierno tiene sus deficiencias. ¿Verdad? Estamos comentando, esto que estamos comentando son las deficiencias del gobierno, pero también el sector privado tiene su gran cuota de culpa también en la informalidad. Es decir, el sector ganadero la semana pasada saca un comunicado en donde advierten desde el sector ganadero que algunos frigoríficos están imponiendo los precios a los ganaderos y con el riesgo de que eso signifique que uno de los sectores más importantes de la economía, como es la ganadería, y que es apreciada en el mundo, la carne paraguaya actualmente, empiece a perder vigor por estas situaciones, en donde las reglas de juego parece que se rompen dentro del sector privado también. ¿Qué es lo que se puede hacer? El contrabando. El contrabando también, que afecta ya a la UIP, el contrabando es realizado por muchos empresarios también y que terminan perjudicando a un sector importante del empresariado que quiere ser formal. ¿Cómo podemos ayudarnos entre todos en ese sentido y evitar que algo tan poderoso para nuestra economía como es la exportación de la carne no se resienta? Mira, sin ninguna duda, nosotros siempre tratamos de ser autocríticos y siempre dijimos de que, sin ninguna duda, como dice el refrán, el tango se baila a dos, ¿verdad? Claro. Pero absolutamente no apañamos, desde la Unión Industrial Paraguaya, nosotros no apañamos las posiciones informales de ninguna industria y de ningún socio también si estuviera, ¿verdad? Nosotros apostamos a la formalidad. Nosotros tenemos una línea de conducta, tenemos un criterio, tenemos un actuar y no nos desviamos de eso. Te consta que inclusive hemos denunciado a fiscales, que hemos denunciado a jueces, hemos denunciado a miembros de la Fuerza del Orden Público a través de distintas cuestiones referentes al contrabando. Lo que vos estás diciendo, por ejemplo, del tema de la carne, es un tema delicado. Si hay problemas, si hay pelea entre partes, es porque algo está ocurriendo y algo no está bien, ¿verdad? Y la verdad es que yo te digo públicamente y yo a través de las pantallas, Carlos, si nosotros podemos ayudar, digamos, a los dos sectores, ¿verdad? Tanto el de la industria como el de la producción, a solucionar si hay un problema o a acercar posiciones, desde luego que lo vamos a hacer. Eso es lo que toda la vida hacemos, es sentarnos, negociar y a veces, quién sabe, no salir con todo lo que queremos, pero hacer que las posiciones entre las partes sean posiciones ganar-ganar. Uh-huh. Ahora, hay posibilidades de que, por ejemplo, ahora que se viene la Expo, que llega la Expo, hay posibilidades de que se llame a la atención de todos los sectores económicos en la Expo estas situaciones que complican el negocio, uno de los negocios más rentables para el país, que es la exportación de carne. Sin ninguna duda que es posible y vamos a hacerlo. A veces las posturas tienen costos de política gremial, tienen costos sociales, pero no podemos perder la credibilidad, Carlos. Nosotros tenemos que decir lo que está bien,
decir lo que está mal, pero siempre con una posición en donde nos ponga más del lado de la solución que del problema. Claro, de la legalidad. Siempre que de la tomando como corrupción. eje la formalidad y la legalidad, ¿verdad? Es difícil. Yo a diario recibo a empresas, a gremios que permanentemente están levantando problemas del sector forestal, del sector plástico, del sector minería. En la minería hay un problema serio hoy de una multinacional muy grande en donde tiene 2 empresas locales 100% controladas. ¿Por qué? Porque una, digamos, está en la prospección de un metal y la otra de otro metal, simplemente por eso. En donde tienen fallos en materia de medidas cautelares sobre el mismo tema, fallos diferentes. ¿En serio? ¿Cuál empresa de esas? Vamos a contar el milagro, no el santo, Carlos. Pero es una compañía minera muy grande a nivel internacional, con sede en Canadá, que está detrás de la prospección de uranio y de titanio en el Paraguay. Y con una inversión, solamente en inversión física, fuera de los gastos en el Paraguay, en los últimos 5 o 6 años, arriba de los 40 millones de dólares. O sea, no es de despreciar la inversión. No, no, totalmente. No es de despreciar, y son empresas de oferta pública, o sea, que cotizan en Nueva York, cotizan en la Bolsa de Londres. O sea, ¿Y cómo ante la misma situación se puede tener 2 fallos diferentes? Ustedes no le dicen, señores miembros de la Corte Suprema, Cámara de Apelación, y ponen eso. ¿No podrían hacer eso para que la gente también sepa? ¿Y quiénes son los jueces que fallaron de manera diferente ante ante el mismo caso? Yo no quiero adelantarme, pero sí tenemos una reunión con esta gente, con el ministro de Industria y Comercio, porque siempre hay que agotar la instancia administrativa, ¿verdad? Y lo vamos a acompañar a esta empresa para que expliquen y para que pongan su verdad sobre la mesa, y probablemente también la contraparte, ¿verdad? Pondrá su verdad, ¿verdad? Nosotros tenemos que ser siempre justos en las apreciaciones y le vamos a acompañar, y bueno, una vez que estas medidas administrativas se agosten, Carlos, con mucho gusto, y esto no es una cuestión de misticismo, una cuestión de querer esconder, simplemente de respetar, ¿verdad?, la identidad de las empresas y respetar las acciones que están llevando estas empresas, sobre todo de origen extranjero en el país. Del tema contrabando, desde que está este gobierno, ¿cuál es la situación? ¿Mermó, bajó el nivel de contrabando? ¿Las empresas están vendiendo un poco más? ¿Cuál es la situación? Mira, yo creo que una gran acertada de este gobierno fue la creación de la Dirección de Ingresos Tributarios. Unificar aduanas y yo creo que fue una de las medidas más acertadas que ha tenido este gobierno, y de entrada, ¿verdad? Y los recursos son limitados, los recursos humanos y financieros, pero con los recursos que tienen, y no estoy poniendo tampoco la mano en fuego por la gente que está en la calle, pero los resultados que estamos viendo son reales. Tanto que del contrabando en camiones de 25 toneladas, bajamos a camiones pequeños, bajamos a furgones, y ya estamos en el contrabando casi hormiga, pero en cantidad a través de vehículos livianos, ¿verdad? Es cierto, mucha gente dice, sí, pero la Argentina tuvo un cambio en su política monetaria. Es correcto, pero el contrabando no cesó, y en este momento otra vez está existiendo una brecha y el contrabando sigue creciendo. Y a ver, seguimos teniendo... ¿Sigue creciendo dónde? ¿De Brasil para Paraguay? De Argentina para Paraguay. ¿Otra vez? Otra vez. Y tenemos contrabando de carne vacuna, de carne aviar en los motores de los vehículos. Tenemos contrabando de aceites, de bebidas, de frutihortícolas, pero por camiones estoy diciendo, y todos los días la DENIT está publicando todo el trabajo que viene haciendo. Nosotros le pedimos, y el Ejecutivo, voy a darte un poco
no sé si una primicia, pero nos hemos acordado a presentar un proyecto de ley de ampliación de las funciones que tiene el Estado, el gobierno, ¿verdad?, en la lucha contra el contrabando. ¿En qué sentido? Y en materia de normativa. ¿Y qué, por ejemplo, ustedes le están pidiendo? No, hay un trabajo conjunto, Hay la legislación aduanera, la legislación misma del Ministerio de Industria y Comercio y de la Fiscalía, en muchos lugares donde en muchos aspectos que generan zonas grises. Y la gente que está en la informalidad o en lo ilícito perfectamente sabe cómo transitar en esas zonas grises. Entonces, ¿qué es lo que a través de un estudio jurídico de toda la legislación pertinente y un estudio profundo que se ha hecho, se han estudiado esas zonas grises y se han buscado a través de un complemento de lo que es la estructura legal y sobre todo de aquella específica del contrabando, generar soluciones, o sea, legislar al respecto. Y yo creo que es interesante, viene bien, va a ayudar y también va a ayudar a la recaudación que estamos viendo cómo también viene subiendo. Viene subiendo. Hay que reconocer que el contrabando mermó, la venta en los supermercados subió, hay muchos sectores de la industria que crecieron en producción, hay otros que en este momento otra vez están golpeados, ¿verdad? Pero se notó una reacción importante y incautaciones estamos viendo todos los días, de lunes a domingo. Ahora, ¿cuáles son los sectores de la industria que crecieron y cuáles son los que vuelven a tener problemas? Por ejemplo, mejoró bastante el sector domisanitario, mejoró el sector de producción de aceites, mejoró el sector de producción de alimentos elaborados como galletitas, como alfajores, mejoró el tema del sector del azúcar, aunque ahora otra vez está golpeado, ¿verdad? Y azúcar no solo está viniendo de Brasil, sino que otra vez está entrando en una cantidad interesante de Argentina, o sea, por lo menos por las incautaciones que estamos viendo. Uh-huh. Entonces, es una de cal y otra de arena, bueno, pero por lo menos vemos que las cuestiones van mejorando. Y eso es lo importante. A veces la solución de todo esto no es de la noche para la mañana. Son soluciones que llevan tiempo, en donde también la gente tiene que entender de que, o van entendiendo de que hay un control real y que ya no se busca no arreglar, ¿verdad? No transar, como dice. Eso no quiere decir de que pueda no existir, ¿verdad? Sé que no sos ganadero, pero también hay mucha, hay mucha ida de ganado paraguayo al Brasil que después se vende como ganado brasilero al mundo. De ida y de vuelta. De ida y de vuelta. Entonces, ¿qué se puede hacer para frenar todo eso? Y mira, cuando tenés fronteras secas, ¿qué podés hacer? Y controlarla, ¿Qué podés hacer? Imposible, es muy extenso todo. Sí sabemos que hay fronteras secas y hay propietarios, ¿verdad?, de propiedades rurales, sí, que tienen exactamente los dos lados de la línea, ¿verdad? Yo con eso no estoy justificando, pero yo creo que con la tecnología, aplicando más tecnología, se pueden mejorar los controles. Ahora, es un proceso. Yo creo que todas estas exigencias que están habiendo de los mercados hoy de trazabilidad, de certificación, también van a ayudar, ¿verdad?, a mejorar eso. También el gobierno está trabajando, ¿verdad?, en estructurar mejor aún todo su esquema de certificación y de trazabilidad, ¿verdad? Y todo eso va a traer mejorías, Carlos, a todo lo que estamos haciendo, porque hoy el mundo allá afuera ya no te dice te compro carne, a ver, quiero saber de dónde salió y cómo llegó hasta acá, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, y esa es una tendencia a nivel mundial, ¿verdad? Ahora ya hay impuestos en Europa por el tema de vegano. Sí, así mismo. Y bueno, te digo, son exigencias en donde nosotros, si queremos atender el mercado de valor, tenemos que someternos, ¿verdad? Hoy, olvídate del mercado externo. Acá hay cadenas
de supermercado o cadenas de negocios, ¿verdad? Mayoristas que ponen sus condiciones. A mí me vende el que cumple estas condiciones. Y bueno, y si le querés vender, cumplís. Si no le querés vender, le venderás a otro, ¿verdad? Bien, te agradezco que hayas venido, ingeniero. Es muy importante. ¿La Expo de qué fecha a qué fecha? La Expo de Mariano Roque Alonso abre las puertas el día 6 de julio y va hasta el día 21. Como es tradicional. ¿Y qué sorpresa es lo que va a haber? ¿Querés que te sea honesto? Sí. La organización de la Expo está formada por un grupo que se llama como Coalición Coordinadora Central, ¿verdad? Que está integrado por miembros de las juntas de la ARP y de la UIP, que son dirigentes que, aparte de tener su trabajo, aparte de estar en el tema gremial, también se dedican a la organización. La organización de la Expo de Mariano Roque Alonso no es profesional, es una organización gremial que lleva adelante esto, ¿verdad? Y nosotros tenemos desde la UIP una costumbre, ¿verdad?, de que ya que colegas nuestros están llevando esa responsabilidad, que nos muestren y que nos sorprendan a todos en el momento, ¿verdad? Te lo digo con mucha sinceridad, te lo digo. Pero, por ejemplo, escuché por ahí una de las cosas que este año vamos a apostar mucho a artistas nacionales, vamos a dejarnos un poco de los extranjeros y apostar mucho de acá. Va a haber la famosa cosa que hoy en la región está en boga, que es ¿Allí Alfonso va a cantar o no? ¿Va a cantar? ¿Confirmado? Me dijeron que va a cantar y creo que está confirmado. Perfecto. Ingeniero. Y otra cosa, la inauguración va a ser el 13. ¿Y por qué una semana después? Porque siempre fue una semana después. Se busca que la primera semana se juzgue todos aquellos ejemplares de la parte rural, ¿verdad? De la parte del ganado que se lleva. Entonces ya se les pueden presentar el día de la inauguración a los ganadores. Es una tradición, ¿verdad? Sí, una tradición. Y entonces va a ser el día 13 de julio y Carlos, te esperamos a vos y a la gente del canal, pero con mucho gusto. Quizás hasta nos animemos a hacer un péndulo ahí en la Expo. Te ofrecemos parte que quieras, inclusive si quieres estar en la parte industrial, donde quieras, para que hagan un trabajo. Va a ser muy interesante porque van a haber muchos empresarios que nos visitan y el día 16 y 17 tenemos Rueda Internacional de Negocios. Perfecto, está hecho. Gracias, ingeniero, por su presencia. Gracias, Carlos, a vos y un saludo cordial a toda la prestigiosa teleaudiencia. Ingeniero Enrique Duarte, presidente de la UIP. A la vuelta de la pausa, ¿usted está de acuerdo con que los intendentes prolonguen su mandato? Y la verdad que no me parece justo. Perfecto. Luis Alberto Mauro y Carlos María Lubetich, a la vuelta de la pausa nos hablarán de este tema. ¿Es constitucional o no? Ya volvemos. Bien, entramos en el último bloque. ¿Qué tal, don Luis Alberto Mauro? ¿Cómo anda? Muy buenas noches, un placer acá acompañarte en tu programa, Carlos. Gracias por venir. ¿Qué tal, Carlos María Lubetich? ¿Cómo estás? Muy bien, Carlos. Un saludo afectuoso para vos y para la audiencia. Esto que piden los intendentes de alargar 2 años más el mandato, ¿es constitucional o no es constitucional? Para comenzar. No es inconstitucional. Es inconstitucional. Es inconstitucional. La prolongación de mandato no está legislada como tal, está prohibida. Y resulta que esta intendencia inicialmente fue electa por 4 años, no por 5. Sí. Porque era una compensación de tal forma a que se pueda nuevamente hacer las elecciones con la periodicidad que establece la ley. O sea, cada 30 meses tener una elección. Y por ley ellos prolongaron su mandato 1 año más. Y ahora quieren prolongar 2 años más. O sea... Es decir, ¿ya violaron una vez la ley? Ya se prolongó 1 año. Ya se había violado. Sí, nosotros desde la justicia electoral siempre consideramos que no era pertinente la prolongación de 1 año más de mandato. Porque la vez anterior que ocurrió eso, en el caso cuando era intendente de Asunción, Henry Riera, ocurrió por una situación en la que la ley que determinaba que solamente 4 años iban a durar los intendentes fue
publicada al día siguiente de la convocatoria de la elección. Entonces la Corte dijo que el punto de inflexión para determinar qué ley va a ser usada era la convocatoria. Entonces ahí sí no tuvo validez y aplicación para ese momento la ley. Pero ahora la ley fue oportunamente promulgada y publicada y no correspondía, en nuestra opinión, esa prolongación de un año más. Ajá. Y los integrantes del Tribunal de Justicia Electoral ya tienen una resolución al respecto de este tema. No, básicamente no llegó. No tiene. No llegó hasta... No sé, todavía. Resulta que la justicia electoral se pronuncia únicamente a instancia de partes, ¿verdad? Y nadie consultó eso, nadie... Y aparte de eso, el tribunal, la justicia electoral no es un tribunal de consulta. No es un órgano de consulta. No es órgano de consulta. Entonces difícilmente le va a responder si no está enervada la acción de la justicia respecto a ese tema. Pero nosotros en la justicia electoral, la parte técnica, y creo con toda seguridad que la jurisdiccional también, se encuentra plenamente convencida de que no es oportuno, no es legal, no es constitucional la prolongación de los mandatos. Ahora, Mauro, ¿y qué pasaría en el caso de que el Congreso diga no? Nosotros resolvemos y sí, admitimos que puedan seguir 2 años más. Y va a ser una decisión política, Carlos, pero totalmente inconstitucional, va contra la Constitución. Resulta ser que el poder público reside en el pueblo y el pueblo se manifiesta a través del sufragio. Entonces, si el pueblo te eligió por 5 años, hasta ahí llega tu mandato, claro, del intendente, del concejal. Cualquier extensión es absolutamente inconstitucional. Absolutamente, no hay la menor duda. Salvo que por ahí se impulse una enmienda constitucional, ¿no? Que permita que dé validez a un cambio como ese. Claro, pero nunca se puede ir contra la voluntad del pueblo. Es el pueblo el que dice, te doy mi poder porque acá es la democracia representativa. Sos mi representante intendente o sos mi representante concejal por este periodo, ni un minuto más. Ni un minuto menos. Un minuto más. Es absolutamente inconstitucional. Una locura si quieren llevar adelante. Realmente una locura. Bueno, también hay que considerar desde el punto de vista técnico. Nosotros de la justicia electoral, el informe técnico que hemos pasado a los ministros, es que nos crearía una dificultad importante. Sí. ¿Por qué? Porque fíjate que en las elecciones municipales el padrón se constituye de manera diferente al de las elecciones nacionales. Sí, están incluidos los extranjeros y compañías, sí. Y como esta máquina de votación que nosotros usamos no permite un voto parcial, yo con esta máquina no puedo decir, esta persona le corresponde votar para intendente, entonces le voy a colocar solamente los cargos de intendente y no los demás cargos nacionales y departamentales. Bueno, eso no se puede hacer con la máquina de votación. Entonces tendría que ser una máquina especial y unas mesas especiales para solamente para los intendentes. Pero imagínate que en Yabebirí haya cuatro extranjeros. ¿Cómo constituimos la mesa? ¿Cómo vamos a gastar una máquina de votación por 4 personas? O sea, además del problema legal, hay un problema técnico. Y lógico. De lógica pura. De lógica pura. Sí, bueno, pero ¿y entienden eso los políticos? Esa es una incógnita, ¿no? ¿Por qué te reías así? Entramos en un mundo, una entelequia, Carlos. A veces la política no entiende la razón ni la lógica, es pura política. Sí, pero desde el punto de vista político también yo considero imprudente, porque fíjate que las elecciones municipales tienen un sentido mucho más localista. Sí. Y la gente participa más. La gente participa más. Mucho más. ¿Y qué es lo que pasa? Se vota a lo mejor no tanto por el partido, sino por el conocimiento más cercano de la persona. Sí, tiene el candidato. Sí. Fíjate vos, por ejemplo, que existen
en el interior del país existen municipios donde la ANR tiene amplia mayoría en la junta municipal, pero el intendente es de la oposición. O sea, la gente no vota tan partidariamente y la estructura del partido no juega una misión tan importante, tan determinante. En cambio, si se unifican las elecciones, el aparato de los partidos grandes va a provocar que la elección municipal se sienta contaminada por esa movilización, ¿verdad? No. Para nosotros la elección municipal tiene otro contenido que la elección nacional. Es decir, ustedes no van a recomendar. Primero, es inconstitucional y segundo, no recomendarían que se hiciera en junta. Sí, en ningún absolutamente. Caso. Y además, si llegara a salir una ley al respecto, la justicia electoral, yo no digo que vaya a hacerlo, aclaro, ¿verdad? Pero tiene toda la posibilidad de plantear la inconstitucionalidad de la ley, ¿verdad? Claro. Pero y ahí había un conflicto de poderes. Claro, hay eso. Claro. No, en ese caso no creo que haya conflicto de poderes porque todas las leyes y todas las decisiones de gobierno están sometidas a la posibilidad de llevarse a una acción inconstitucional, ¿verdad? Porque es la Corte la que determina la constitucionalidad o no de esas acciones. Pero esa es una elucubración mental nomás, no responde. Ahora tenemos un caso donde el Senado, más concretamente, en el caso Katia González, ¿verdad? Sí. No tiene por qué intervenir la Corte, ¿verdad? Sí, exactamente. O sea, defienden la independencia de cada poder, ¿verdad? Pero resulta que en Paraguay tampoco se cumple eso de que tiene que estar en una igualdad, en un control mutuo y todas esas cosas, porque el Parlamento tiene una supremacía absoluta en ese sentido. Imagínate que el Parlamento tiene 27 mecanismos de control sobre el Poder Ejecutivo. Y el Poder Ejecutivo no completa uno. Porque si bien tiene derecho al veto, sí, el veto puede volver a ser rechazado. O sea que hay una supremacía en el control, una supremacía enorme del Parlamento. Bueno, esa es nuestra Constitución, sí, actualmente. Bueno, pero si cuando el sector político se alinea y quiere llevar adelante, va a llevar adelante ahora. ¿Cuál es la garantía que tenemos? Porque en el bloque anterior hablábamos de que el grado de inversión en Paraguay no se obtiene mucho por las decisiones del Poder Judicial que no son confiables para los inversionistas extranjeros. Porque el Poder Judicial en este país se pueden cambiar las reglas de juego una vez que comenzó el partido, sin ningún problema. Y eso asusta a los inversores y es uno de los condimentos que evita que lleguemos al grado de inversión. Si empezamos... Pero eso no solamente debe asustar a los inversores extranjeros, a los paraguayos, a nosotros. ¿Dónde está la seguridad jurídica de ser cierto lo que estás mencionando, verdad? Para nosotros es inseguridad que vivimos acá. El extranjero, en todo caso, se puede mandar mudado a su país, sí, ¿verdad? Pero somos nosotros los que recibimos... Los que sufrimos todo, claro, todo eso. Sí. Claro, así que inseguridad para nosotros. También. No es que hay que pensar en el extranjero nomás. Nosotros vivimos acá, ¿verdad? Una situación, de ser cierto, absolutamente irregular, insostenible, ¿verdad? Ahora, ¿y qué puede hacer la justicia electoral si se da esa... Bueno, si persisten en su intención? Bueno, aquí las opciones de la justicia electoral en caso de que se promulgue una ley que prolongue ese mandato, la justicia electoral tiene dos opciones: o acatar la ley y hacer la elección tal cual lo dispone esa ley, o, como te digo, tiene la posibilidad de iniciar una acción de inconstitucionalidad contra esa ley. Ahora, sería nefasto que, considerando que es inconstitucional, acepte la ley. La justicia, eso sí sería inentendible, claro, ¿verdad? Exacto. Nosotros entendemos que la justicia electoral tiene esa facultad de ir a la inconstitucionalidad en defensa de algo que es inherente a su función,
que es la organización, dirección, control, fiscalización, juzgamiento y proclamación de las elecciones, ¿verdad? O sea, no es que la justicia electoral tiene que contar los votos nomás. La justicia electoral por constitución tiene inclusive competencia en las elecciones internas y en el funcionamiento de los partidos políticos. O sea, la función de la justicia electoral es muy amplia en ese sentido. La Constitución le dio un poder. Por eso en otros países, como en Venezuela, por ejemplo, es un poder del Estado, ¿verdad? No es solamente una cuestión híbrida como tenemos nosotros, que es un extra poder, decimos. No, allá es un poder del Estado, porque tiene una función determinante. Claro, y cuando está alineado al Ejecutivo es un desastre, como también es Venezuela en su ejemplo, ¿verdad? Con las persecuciones a los opositores al régimen, por ejemplo, etcétera, etcétera. Entonces, es decir, todo tiene su pro y su contra. Sí. No, ocurre que en muchos países los organismos electorales están acusados de responder al oficialismo, ¿verdad? Y en muchos países sí se suele ver, pero Venezuela tiene una particularidad. Los procesos electorales en general no son tan problemáticos. Los procesos políticos son los que contaminan absolutamente la credibilidad en sus elecciones, ¿verdad? Es una situación que la gente habla del aumento de los padrones, de situaciones que se dan en la distribución de banca, etcétera. Todo lo que ya conocemos. Ya conocemos. Todo lo que ya conocemos. Sí. Pues, está bien. ¿Y cómo se salva esta situación? Porque acá hay algo, es decir, si esto se presentó es porque alguien hizo un guiño. Exactamente. Alguien hizo un guiño, porque si no, no se va a presentar. Va a ser un desastre, no se puede admitir eso. Inadmisible, Carlos. Se rompe el Estado de Derecho. Si se hace eso, se rompe el Estado de Derecho. Y un órgano como el Poder Legislativo que rompa el Estado de Derecho, un desastre nacional. Tendríamos el caos. Es inadmisible, así como suena. ¿Y vos que sos abogado, qué decís? Estoy totalmente de acuerdo. Yo tengo mi cuestionamiento desde el punto de vista filosófico, político, legal, o sea, para mí hasta moral, si se quiere, ¿verdad? No tiene sentido que avala que una persona que está cumpliendo en este momento una función que nosotros no sabemos en qué grado le convence o le satisface a la ciudadanía, y nosotros le vamos a dar 2 años más de mandato. ¿Y la ciudadanía qué entonces? ¿Cuál es su participación? Son borregos, ¿verdad? somos ovejas. O sea, entonces, no. Esa es la parte que nosotros no nos convence, pero los intendentes tienen su intención. ¿Quién querría más, verdad? Ser electo por 4 años y gobernar 7. Sí, claro. ¿Y por qué no le damos 10 ya entonces? Exactamente, sí. Exactamente, sí. Una vez que se rompe la regla, después ya se puede pedir cualquier cosa. Sí, así mismo. Por eso, Khalil Gibran decía, cuidad de no violar las leyes que no son tan importantes, porque es el camino inexorable a violar las grandes leyes. Las grandes leyes, las importantes, sí, efectivamente. Bien, este es con respecto a ese tema. Por otro lado, ¿ustedes tienen algún estudio que diga si el paraguayo aprendió a votar? Es decir, ¿aprendió a elegir a sus autoridades o no? Bueno. ¿Hay algo que pueda demostrar eso? Viste que hay 2 cosas diferentes ahí. Sí. Vos hablaste de saber votar y saber elegir, que son 2 cosas diferentes. Diferentes, exactamente. El paraguayo sabe votar. Sabe votar porque tenemos datos estadísticos, pero irreversibles, incontrastables, que es el hecho de que el paraguayo hace voto útil. No vota alineado a un partido político. Por ejemplo, tenemos, para decirte el caso de Cartes, por ejemplo, tuvo 1.104.000 votos él, pero el partido tuvo como promedio en las demás elecciones 820.000 nomás. O sea que hubo casi 300.000 personas que votaron por él.
y en esa misma elección Efraín tuvo como 860.000 votos y el promedio del Partido Liberal fue 500 y pico de mil nomás. O sea, 300.000 personas no votaron a los candidatos del partido, pero le votaron a Efraín. O sea, el paraguayo selecciona, ¿verdad? O sea, sabe, a este le voy a votar por esto, pero a este no le voy a votar. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre saber votar y saber elegir? Bueno, elegir ya entra una situación sociológica muy importante. Determinar cuáles son las razones por las que un ciudadano vota a un candidato. Y pueden ser varias. Uno, ya una cuestión de fanatismo acendrado. Sí. O sea, como en la campaña se dice, pega familia Colorado. O sea, no es Colorado, familia Colorado. Entonces, esa persona votan linealmente, ¿verdad? O sea, se van y... No importa quién sea el candidato colorado, votan al partido. El doctor Argaña, el Pato Donald, sí, ¿verdad? Votan a su partido. Otros votan por conveniencia. Porque la gente cree que los pobres nomás venden su voto. No, hay muchos negocios que hacen los ricos, claro. Y bueno, claro. O sea, los ricos también votan también, por intereses. Claro, por intereses. Y un alto porcentaje también vota por temor. ¿Temor a qué? Y por ejemplo, mira que si Carlos Peralta gana, va a cerrar el canal. Porque él no le gusta esto. Mira que las rutas ya no se van a construir porque este está en contra de tal cosa. Y vos que estás en la función pública, ese te va a echar a vos. El temor también es un elemento fundamental en el proceso de votación. Es decir, es cierto eso. Muchas veces en conversaciones con compañeros en Mateada de los Sábados que hace 10 años sostenemos, siempre sale esa, allá en lo último, todo, somos críticos, todo, pero allá en el último tramo, no. Pero, ¿qué van a decir si la oposición es igual a los colorados o los colorados son iguales a los opositores? Sale, siendo liberal o colorado el que hable, ¿verdad? Al final, todos somos corruptos. No, ¿verdad? Entonces justificamos el voto que damos, sí, ¿verdad? ¿Para qué vamos a estar por aquel si igual nomás él va a hacer también lo que nosotros hacemos? O sea que yo tengo un concepto un poco diferente, ¿verdad? Yo creo que el paraguayo sabe votar y vota por quien quiere votar. Y si quiere vender su voto, vende su voto, pero siempre una actitud personal. Yo creo que sabe votar. No sabe, claro sabe que sabe. Votar. Y entre él sabe elegir o no, sabe votar y vota según lo que él considere. Como él dice, según su conveniencia. Claro, según lo que él considere. Lo mismo, eso se da en las municipales más que en el lugar, ¿verdad? Y en las nacionales yo no veo la diferencia, ¿verdad? Sabe votar el pueblo paraguayo. Y no solo eso, aprendió a respetar la democracia. Aquí ganó Lugo después de casi 70 años de coloradismo y no hubo una sola manifestación pública, no hubo una sola protesta y el Partido Colorado entregó el poder. Recuperó a los 5 años después de Lugo y tampoco hubo ningún desastre a nivel nacional. El paraguayo yo creo que sabe vivir en democracia. El sábado me decían algo muy particular y prometí que iba a contar, porque me pareció excelente. Siempre hablamos de que el pueblo tiene el gobierno que se merece, ¿verdad? Y salió un compañero y dijo, no, todos merecemos un buen gobierno. Lo que el pueblo tiene es el gobierno que se le parece. Está muy bien. Es muy profundo filosóficamente, pero es una verdad. Está muy bien. Bueno, mira, partiendo desde el punto de vista filosófico-político, digamos, Rousseau decía que cuando el pueblo elige, se cree libre, pero en realidad no lo es. Lo es solamente al momento de elegir. Porque después no es nada, porque no tiene control sobre el accionar de la gente que eligió, ¿verdad? Así mismo. Entonces, y decía inclusive el pueblo inglés, dice, en la forma que usa su voto, ¿verdad? Su libertad, hacen que sea bien merecido que la pierda. O sea, como imagínate, hace 300 años se discute de cómo vota la gente. Pero
como dice Mauro, es la intención de la gente. Ahora, ¿en qué basa su intención? ¿En el fanatismo, en el temor, en la conveniencia, en ciertas posibilidades, verdad? No podemos nosotros establecer cuánto porcentaje de cada cosa hay, ¿verdad? Pero indudablemente el pueblo paraguayo se comporta mucho mejor que sus políticos en las elecciones. Sí. Categóricamente. Sí, categóricamente. Vos ves los políticos tratan de generar 6 meses antes ya comienza, me van a trampear, van a hacer trampa, se está preparando un fraude gigantesco. Y yo no entiendo a esa gente, porque si yo vengo y te digo, se está preparando un fraude gigantesco en mi contra, ¿qué te estoy diciendo? Voy a perder. Voy a perder, sí, claro. Entonces, ¿y quién quiere votar por el perdedor? Y nadie. Entonces, es una contradicción. Una contradicción de los políticos, ¿verdad? Yo, por ejemplo, cuando yo fui jefe de la campaña de Lugo en la parte de control electoral, ¿verdad? Y yo le decía, señores, a nosotros nadie nos hace fraude. Vayan a votar con confianza. Tenemos un equipo que va 1 a 1 va a controlar el voto. Porque ese es el mensaje. Pero si vos empezás a hablar de fraude 6 meses antes de la elección... Te estás justificando tu futura derrota. Entonces, ¿quién va a tener confianza en vos? Entonces, aquí lo que hay que entender es que la justicia electoral, a través de todos estos años, de los 18 años de que estamos funcionando, pudimos haber tenido muchos errores. Pero por Dios santo, jamás le hemos sacado un voto a nadie. ¿Verdad? Me gustó esa frase. Bueno, y Mauro, y vos, finalmente, a ver si terminás esta reunión, esta conversación. Y que tenemos que consolidar. Vos sabés que una vez que fui a Buenos Aires, Ramiro de Casasbella, un gran intelectual argentino, falleció ya. Yo cuando iba a Buenos Aires, estando en ABC Color, me quejaba de la dictadura paraguaya, ¿verdad? Y me quejaba de lo que hacía la dictadura en Paraguay. Y él me invitó a almorzar solamente para decirme esto. Te quiero decir que aunque caiga Stroessner, Paraguay va a seguir siendo igual. No va a cambiar. ¿Por qué le dije yo que esa locura? Porque Paraguay tiene habitantes. Si Paraguay quiere cambiar, tiene que tener ciudadanos. ¿Y ustedes crees que ya hay ciudadanía o no? Yo creo que estamos construyendo ciudadanía y cada vez más fuerte, más asimilado. Yo creo que estamos construyendo ciudadanía entre todos los paraguayos, porque este es un trabajo de todos, de nadie en especial. El día que tengamos ciudadanía, ahí realmente vamos a tener una democracia consolidada. Perfecto. Bien, Luis Alberto Mauro, gracias por venir. Carlos, María, muchísimas gracias también por acudir a este encuentro, ¿sí? Gracias a vos, Carlos. No, espectacular. Les agradezco que hayan venido y a ustedes también por otro miércoles más. Hasta el próximo.